Los chapulines, este alimento poco común que se da mucho en Oaxaca, ya que es un alimento popular desde tiempos prehispánicos. Son recolectados uno a uno en el campo, después se cuelan y se lavan bien para quitar restos de tierra y desechos del insecto. También se condimentan para darle más sabor. El sabor del chapulín va a depender de lo que este mismo coma. Por ejemplo, dicen que los más ricos son aquellos que comen flores. Normalmente se comen en taco o en botana o para acompañar un buen mezcal. Además de ser una comida muy crujiente y sabrosa, es muy rica en valor nutricional ya que te aporta fibra y poseen un alto contenido de proteínas. ¿Qué huele? ¿Cómo están? Pues hoy voy a probar algo que nunca he probado, chapulines traído directamente de Oaxaca por Erika. Se trajo acá unas bolsitas de chapulines que son un cuarto, ¿verdad? Un cuartito. ¿Cuánto te costó esa bolsita? Fueron 200 pesos por las dos bolsas, 100 pesos cada una. Estas son con ajo y estas con chilito. Con chilito. Ajá. ¿Tú ya los habías probado? No, ¿O fue la primera vez? Fue la primera vez que los probé. Los compré en el mercado 20 de noviembre, que está ahí en el mero centro en Oaxaca. Ajá. Y la verdad es que no podía irme sin probarlos. Y los probé y me gustaron tanto que dije, no, tengo que llevar a casa porque esta comida, aparte de ser una fuente de proteína alta, saben deliciosos. Entonces pregunté también en la aerolínea porque dije, bueno, a ver si se puede, ¿verdad? Ajá, y sí, lo que sí es que son, como estos están cocinados con ajo, son apestosos, o sea, huelen mucho. Sí, es lo que te iba a comentar, que tienen un olor bastante fuerte, como muy condimentado, huele fuerte, entonces vamos a ver qué pasa. Pues la verdad yo estoy bien intrigado porque la verdad no sé qué me va a esperar. Nunca imaginé comer chapulines. En Oaxaca es súper común y hay varios estados donde es muy común comer chapulines. Yo pues no sé, simplemente nunca lo había hecho. Y ahí en Oaxaca, ahorita que estuviste allá, es muy típico que venden así en muchos lados o nada más en los mercaditos. Nada más bien en los mercados, sí, pero muy probablemente como hay muchos lugares donde venden mezcal y es una combinación muy peculiar. Entonces seguramente hay lugares donde también venden que no son los mercados, pero creo yo... Pero así para comprar como... Ajá, como así. Aparte como los granel. mercados acá en México son garantía de que encuentras lo mejor en cuanto a comida y muy barato. Entonces creo que el sitio ideal para comprarlos es en los mercados. Y este mercado de 20 de noviembre, aparte que se come delicioso, puedes encontrar este tipo de comida alternativa. Exótica. Exótica. Comida exótica mexicana. Y también venden mezcal, obviamente venden sal de gusano y todas estas combinaciones que son muy típicas de Oaxaca y que a mí la verdad yo soy muy fan del mezcal y ahora, bueno, yo en la desayuno ya le quería poner chapulines a los huevos. Y pues le dije, espérate porque pues hay que grabar el video para probarlo, ¿no? Pues también ya que los probemos ya después empezamos a metérselo a todo. Hasta los hot cakes. Hasta Luna le iba a dar un chapulincito. No, pues es que de hecho me intriga saber las bondades que tiene el chapulín. A ver, chapulín, beneficios para la salud. Tiene muchísima vitamina B. Sí, por ejemplo aquí en internet de pronto te aparece, contiene mucha proteína, lo que ya habías dicho. Tiene un gran aporte de proteína y es mayor al de la carne, dice. Cuida tu sistema nervioso. Los chapulines aportan vitamina B1 y B12. Ambas ayudan a mantener sano el sistema nervioso y el sistema digestivo. Son fáciles de digerir y aportan mucha energía. Wow. Ajá, y aparte porque es muy económico también. Es muy económico y es un alimento bastante completo. Ahora, claro, el aspecto para aquellos que no les gusta mucho cómo se ven las cosas, eso es lo que tal vez mucha gente los detiene para probar los chapulines. O algo diferente, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que estoy muy intrigado. Y la verdad es que Oaxaca es un estado hermoso. Yo tuve la oportunidad de ir hace un par de años. Fui específicamente a un lugar que se llama Salina Cruz. Y yo quedé maravillado, quedé encantado con su gente, con su gastronomía, con la vibra, ¿no?, que tiene Oaxaca. La neta es que se come bien rico y aparte no es nada caro. ¿Tú qué experiencia tuviste con eso allá en Oaxaca? ¿Con qué? Sí, de la gente, de la comida, de todo esto. Desde que llegas te sientes como recibido en casa. Te hacen sentir de una forma muy cálida y la gente, aparte de que tiene una vibra bien bonita, se come, en serio que al lugar al que vayas se come rico.
están siempre en un como... Muy tranquilos, no muy relajados. Ajá, y siempre buscando servirte. ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ofrecer algo más? Y súper orgullosos claramente de su tierra. De sus raíces. Yo lo estaría y orgullosamente mexicanos. La verdad que Oaxaca tiene muchísimos regalos. No fui hasta la playa, pero Oaxaca, la capital, es muy hermoso, colorido. Pero con lo que me quedo, aparte de la calidad y la calidez de su gente, con la comida y el mezcal. Sí, la neta es que la comida ya está así increíble. La verdad es que donde te pares, cualquier tacos que te encuentres o donde sea que comas, comes delicioso ahí en Oaxaca. Lo tienen como muy fresco todo y eso como que les da mucha calidad. La neta es que sí, y tengo un buen amigo que le mando un saludo al Javier, que es de Oaxaca, de Tres Cuartos del Cielo. Tenemos un video por acá que él vive en Aguascalientes y tiene su restaurante que se llama A Tres Cuartos del Cielo, y el buen Javier se trae el sazón de Oaxaca para Aguascalientes. Y la neta, pues esta vez no pude ir a Oaxaca, pero Oaxaca vino a mí a través de esta señorita que me trajo unos chapulinos a probar y estoy encantado, muchas gracias por eso. Ahora sí vamos a ello, a probar los chapulines. Esos tienen ajo y estos chilito. ¿Cuál te gustó más a ti? ¿O los dos tienen? Los dos son deliciosos, la verdad que me encantaron los dos. Pues vamos a darle, así nomás me lo echo. Nada más, vean su cara. No mames, no. Es que sí da cosa, pues. Sí, eso. O sea, como que, está aquí literal el chapulín. Si te clavas mucho en la, Ya me dio como en la cosilla. apariencia, No te lo comes, ¿verdad? pues a lo mejor te la piensas más, ¿no? Porque sí, es literal estarte comiendo un insecto. como Timón y Pumba. Ajá, exacto. Agüima, güey. Pero en este caso no son viscosos, sino crujientes y sabrosos. A ver, güey. Vamos, pues. ¿Qué tal? Pues ya pasó. Sí. ¿Sabes algo? O sea, es que sí está bien bueno, pero como que en mi mente tengo que me comí un chapulín y como que tengo ahí las dos cosas. A ver, déjame probar otro. Este sí trae toda la forma y todo. A ver. Sí, hay unos que están más gorditos. Sí, la verdad es que están bien deliciosos porque yo soy muy fan de lo salado. Muy fan. De hecho, a mi agua siempre le echo sal. A todo le echo sal. El saborcito que tiene, como entre salado. También veo el ajo a mí también me encanta un chorro. Esos son con picante. Con picante, pero no pica mucho. O sea, es muy. Pero. Los picosos. ¿A poco no? También lo rico es lo crujiente que están. Sí, están tostaditos. Hasta como botanita, ¿no? En vez de palomitas, sucutu. Una cervecita, un mezcal. La neta es que nunca me imaginé que me fueran a gustar. Yo sabía que le iban a gustar porque lo conozco y sé que las cosas así Fuertes. sazonadas rico como están, le gustan. Entonces, y cuando supe todos los beneficios que tiene, nada más porque no estamos acostumbrados realmente desde chiquititos, o bueno, quizá en esas regiones sí lo hacen desde pequeños, pero yo, por ejemplo, es la primera vez a mis casi 38 años que como chapulines, pero cuestión de acostumbrarte. Hay quienes no lo hacen y se respeta también, pero me parece que son muy ricos. Y algo también que me gustó pues es el precio, porque realmente es barato. Por ejemplo, a los restaurantes que llegué a ir ahí a Oaxaca, las salsas, a mí me encanta mucho el picante, y las salsas que te ponen tenían chapulines y les da un sabor súper rico. O sea, te haces tu taquito y le pones el guacamole y luego la salsita con chapulines. No. Por eso vengo queriéndole poner chapulines a todo. La neta es que sí están. ¿Cuáles te gustaron más? A mí es que los dos. ¿Cierto? Que los dos están. Los dos saben distinto, pues. Ajá. Pero es difícil de escoger. O sea, a mí me gustaron los dos. Deliciosos, me siento como Timón y Pumba. Los probaste en taquito también. Ajá. Ahí en el restaurante. Con la salsita y todo. Tu amiga se llevó como 7 bolsas, ¿verdad? Me dijiste. Sí. Como un
1,5 kilos. Ella sí dijo, de aquí soy. De aquí soy, ténganos tu reino. Pero aparte, yo iba como también con el, o sea, uno de que me dejaran, Con el afán. Ajá, o sea, sobre todo la aerolínea, pues, de que no, ciertos alimentos no sé cómo se iban a poner, en cuestión de restricciones, pero no. Muy buena onda. El chavo luego le pregunté, oye, ¿me puedo llevar chapulines? Sí, claro. Y yo, perfecto. Pues ya saben. Pero la maleta quedó oliendo a chapulín. Bueno, a chapulinesca, va. Una maleta chapulinesca. Ya saben. Esos son los de picocito, ¿no? La neta es que, por ejemplo, yo, que los acabo de probar por primera vez, si a mí no me dicen que son chapulines y estoy así como que están adentro de un taco, no lo sé, así que no los veo como la forma y demás, yo ni cuenta me doy. ¿Sabes a qué me recuerdan mucho? A la carne seca. O sea, me da mucho el sabor de la carne seca que venden en todos lados, pero digamos como una carne seca de calidad así, chingona. Sí tienen un sabor bien peculiar, pero bien bueno. Yo nunca me lo hubiera imaginado ese sabor, jamás. De hecho, ya he visto videos de repente en YouTube así de personas que probaban chapulines y decían, no mames, esos güey están locos, o sea, ¿por qué hacen eso, no? O sea, sí están como que queriendo a lo mejor hacer algo diferente, o sea, quieren verlos locos. Pero realmente, o sea, hasta que los pruebas, ¿no? Si ya los probaste, comenta ahí para saber también tu experiencia y si te gustaron o no. Pero la neta es que pareciera algo exótico, raro, pero no sabe así. Literalmente no sabe nada malo, ¿verdad? No, sabe muy rico. En serio que en cuanto lo probé el chapulín dije, wow, está muy rico. Muy rico. Sí, la neta, es como esas botanitas que estás así, te atraca y no te cansas. Tiene un saborcito bien rico. Ahorita con una peli. Sí, no cansa, pues. De repente sí los observo mucho como que digo, chingas, estoy comiendo un chapulín. El chapulín colorado. Por ejemplo, esta parte, ¿cuál será? Está muy como el bombacha. Sí, es como el cuerpito. Las patitas también. Tiene sabores diferentes. Sí. Pues no me encantó tanto. ¿No? No sé qué parte me comí, es que tenía hasta otro color. O también que nos comenten si se atreverían a probarlos, porque a lo mejor hay quien dice, no, yo... Así está bien. Así de lejitos. ¿Puede ser? Coméntenos ahí abajo, como dice Erika, si se atreverían a probarlos o no. Comenten, a ver si... De donde son también hay chapulines. O algo exótico, ¿no? Que coman como de insectos, por así decirlo. También, por ejemplo, ahí, bueno, no vi ahí, pero sé que también se los comen. Y ahí sí, ¿cómo se llaman? Los escorpiones. No sé si... Como que la idea de que tienen ahí ¿sabes? El aguijón. Pero de igual manera como la percepción que tenemos antes de los chapulines nos podría sorprender. Claro. Y las personas que ya probaban el escorpión podrían estar pensando, no, es que están bien chidos, ¿no? Pero sí, muchas veces pues es bonito probar cosas y ya en base a eso decir, me gusta, no me gusta. Lo volveré a probar, ¿no? Pero no quedarte como con las ganas, ¿no? O sea, aunque también se respeta si alguien de plano dice, ¿sabes qué? Claro. O sea, ni de pedo yo pruebo eso. Yo, por ejemplo, yo siento que un Arturo unos 3 años antes jamás hubiera probado esto. Hubiera dicho, no, es que está bien bueno, Nel. No, es que esto, no. ¿Por? No. Pues porque creo que ahora soy más abierto, o sea, mi mentalidad es como más abierta a experimentar, a descubrir nuevas cosas. Y antes era muy cerrado, como no. Y yo te decía, no, es que no me gusta. Tú me podrías decir, pero ¿por qué no te gusta si no lo has probado? Claro. ¿Por qué no? Porque yo sé que no me gusta y no me sacas de ahí, pues. Pero eso me traía muchos pedos, pues, porque pues el ser cerrado no está chido, la neta. Yo creo que a esta vida venimos a experimentar en todos los sentidos. Y creo yo que el sentido del gusto y comer es uno de los placeres más deliciosos que existen, bueno, para mí. Y creo que también coincido contigo que muchas veces por una idea que a veces tenemos de cómo creemos que vas a ver algo, nos privamos de eso. Y nosotros mismos tal vez nos
nos cerramos a esa oportunidad, a esa experiencia. Y conforme pasa el tiempo dices, bueno, no me puede pasar nada malo, lo pruebo y ya sé si me gusta o no. Pero creo que sí está chido experimentar, decir sí y probar y si te, por ejemplo, y de hecho hace ratito le preguntaba a Arturo, me decía, ¿cómo los cazarán? ¿Cómo los atraparán? Y no sé, me imaginé y dije, bueno, tal vez con redes. Traen como una cosa así, una red, y van así por el campo. Okay. Donde ahí se atrapan, pues van atrapándolos. Sí. Y es por temporadas, hay temporadas que se dan más que otras. Sí. Pero sí, desde ahí creo que es una labor, pues bien artesanal, ¿no? De las personas del campo que están con esa chamba. De hecho, hay un dato que al año si no mal recuerdo, son como 500,000 toneladas que sacan de chapulines. ¡Wow! Sí. ¿Y se darán en otros países? ¿Quién sabe, verdad? Pues yo creo que sí. Probablemente. Entonces, pues ya se nos terminaron los chapulines. La verdad es que sí, estaban bien serviditos los platos. Me encantaron. Muchas gracias por traernos esos chapulines para degustar a este canal. Tu canal. Tu canal, Arturo del Mar. Muchas gracias. Quiero aprovechar para agradecer a las personas que están ahí viendo cada video. Estamos muy agradecidos por ello. Y agradecer mucho a las personas que ahí están viendo el canal, comentando, la neta, acá de corazón. Muchas gracias. Y si es la primera vez que ves este video, también te agradezco mucho y te invito a suscribirte. Va a haber contenido que te va a gustar, vas a ver, vamos a ir a ciudades. Ya hemos ido a algunas ciudades bien lindas donde damos un recorrido, la comidita rica o eventos que de repente nos recomiendan. Y pues será un placer que te unas a esa comunidad. ¿Sí o no? Claro, sí, muchísimas gracias de corazón por formar parte de esta comunidad. Cuando compartes de corazón algo con alguien, te conecta con esa persona y tal vez puede estar a muchos kilómetros de distancia, pero creo firmemente que todos estamos conectados y cuando haces las cosas así, con amor, de corazón, resuena y gracias por tomarse el tiempo de seguir este canal, de escuchar. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. Muchas gracias. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones.